Pues en mi caso, vamos a ver una Lidia que empieza bastante derrotada, saliendo de una experiencia bastante terrible de ese campo de reeducación, en el que Carmen Cifuentes le hace la vida muy imposible. Sale con bastantes cosas de las que ocuparse y recuperarse, pero dispuesta a vengarse sin pensar lo que esto va a suponer, arriesgando y dando su vida por esa venganza, sobre todo porque para que nadie más tenga que vivir lo que ella ha vivido y ha sufrido durante todos esos meses interna en ese lugar. Y bueno, Sofía pues va a estar más con las chicas, más tranquila que en la primera parte de la temporada. También a lo mejor porque todo lo que la rodea en esta parte de la temporada es más caótico. Eh, pues un poco decepcionada o triste por el tema de Felipe, un poco no del desamor, pero a lo mejor un poco la decepción eh, y, y muy luchadora con las chicas. ¿Cuál fue vuestra reacción cuando leísteis el final y cómo creéis que lo van a encajar los fans? Nuestra, creo que puedo hablar por el resto de las chicas del cable, pero mi reacción al leer el capítulo final fue de sorpresa, tristeza, pero sobre todo satisfacción. A nosotras siempre hemos expresado mucho, tanto con Netflix como con la productora, con Bambú, lo que hemos sentido con las tramas de nuestros personajes, lo que nos gustaba o lo que echábamos en falta, o bueno, hemos estado tanteando mucho todo este tipo de cosas con las personas responsables de los guiones, ¿no? Entonces, no podría faltar expresar cuál sería, a nuestro juicio, el final perfecto para esta historia, para los personajes. Y la sorpresa fue que cuando leímos ese guión, ese final existió. O sea, existió. Nuestros deseos fueron órdenes, ¿no? No sé si fue coincidencia o fue deferencia, no lo sé. Pero, pero nuestro sueño estaba ahí escrito. Entonces, pues la verdad es que nos sentimos muy satisfechas. Yo me quedé un poco impresionada cuando leí el guión, pero me encantó, me gustó mucho y creo que, bueno, que a mucha gente le gustará, a otra a lo mejor no, pero a mí me parecía que era el final perfecto. En estos nuevos episodios y también en los anteriores, la serie se ha ido haciendo como cada vez un poquito más política y ahora retrata también una parte muy importante de la historia. ¿Vosotras cómo afrontáis este reto de retratar algo que es real, que ha ocurrido, como puede ser la situación de Lidia en la cárcel, pero que puede siempre generar un poco de incomodidad en alguna parte del público? ¿Para vosotras cómo es? Yo creo que esta serie nunca, desde el primer momento, no fue concebida para leccionar ni para posicionarse en ninguno de los temas que trata. Eh, es curioso porque yo no la siento como una serie en la que obviamente el ámbito político tiene que ver porque fue una época muy convulsa. En los anteriores capítulos de repente nos adentramos en la guerra civil, entonces hay que contar determinadas cosas, pero no nos posicionamos en ningún momento ni intentamos mostrar la historia desde un punto de vista concreto, sino desde los ojos de los personajes que cuentan la propia historia. Eh, no hemos querido politizar ni posicionarnos ni nada parecido. De hecho, al final lo que prioriza en la narración de la historia de estas chicas es, como he dicho antes, la visión de todas estas cosas que estaban pasando en su vida, en su país, en su entorno, desde sus ojos, ¿no? Incluso hay en algunas
algunas tramas en algunos personajes que empiezan viendo la vida de una manera y acaban al final de la serie viendo la vida de otra manera totalmente diferente, ¿no? Entonces se muestra todo ese aprendizaje que ha ido ocurriendo poco a poco con el paso de los años en la ficción y con el paso de los capítulos. Bueno, sí, yo opino exactamente igual lo mismo que Blanca, que no creo que muestren una realidad como una única realidad, sino como la realidad que está viviendo el personaje en ese momento, desde sus ojos y desde su visión. Y me gustaría saber también, ahora que la serie termina, ¿qué legado creéis que deja las chicas del cable para la televisión en España? Es que yo creo que ya hablando de una serie que está enmarcada en una plataforma a nivel mundial como es Netflix, eh, mola bastante hablar en términos históricos mundiales. Al final es una serie que para la ficción española ha significado mucho, pero que también ha tenido bastante presencia en lo que a nivel internacional se refiere. Entonces yo creo que a lo mejor destacaría eso, ¿no? Que así de entrada tuvimos la suerte de ser eh, estrenados y estar presentes en una parrilla, entre comillas, internacional. Y eso, pues, era bastante más difícil de pensar hace 4 años, cuando Netflix no había aterrizado en nuestro país. Bueno, yo un poco más me queda que decir, sí, exactamente lo mismo que Blanca. Y Blanca, bueno, la última pregunta es para ti. ¿Qué balance haces de tu paso por las chicas del cable y cómo ha afectado, pues, a tu carrera y a tu vida? El balance es absolutamente positivo. Todas estas cosas que hablábamos de a nivel internacional y demás, obviamente, claro que influyen en lo que ha ido pasando todos estos años, pero también un poco en la concepción que tenemos y que ha ido cambiando y evolucionando a lo largo de estos años de que ya no estamos en una industria solamente dirigida a España, solamente consumida en España, sino que tenemos la suerte de estar asistiendo a una época excepcional de romper fronteras y de que todos los proyectos que hagamos y que estamos haciendo llegan a cualquier rincón del mundo. Y eso es una suerte. Que tu trabajo sea posible que se vea en cualquier país y en cualquier idioma, ¿no? Uno de los juegos que hacíamos al comenzar esta serie era ver nuestra serie doblada en diferentes idiomas surrealistas para nosotros y oír cómo sonaban nuestros personajes en un montón de idiomas. Y eso es un ejemplo de la capacidad que tienen plataformas como Netflix.